hoy quiero intentar responder a estas 3 preguntas. Número 1, si estamos en una iglesia, ¿por qué nos sentimos que es una comunidad? Número 2, ¿por qué es importante vivir dentro de una comunidad real de fe? Y número 3, ¿qué hacemos para transformarnos en una verdadera comunidad de fe? De lo que hoy vamos a estar hablando es una verdadera comunidad de fe. Así que les invito para que podamos ir al libro de Santiago. Hoy es la última enseñanza del libro de Santiago. Ya venimos hace bastante tiempo y hoy terminaríamos con el libro de Santiago que tanto bien nos ha hecho. Vamos a leer Santiago capítulo 5 del versículo 13 al 20. Yo lo voy a estar leyendo. Y dice así: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Bueno, es interesante este pasaje porque parece que habla de muchas cosas, pero vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible. El título que puse fue Una verdadera comunidad de fe, porque está hablando del comportamiento de una comunidad de fe. Y me encantó porque en la iglesia a veces se hace tantos esfuerzos en diferentes programas y un poco en medio de esos programas que lleva tiempo, mucho esfuerzo, tiempo, dinero, etcétera, etcétera, nos olvidamos de lo más básico y lo más importante. Por eso es bueno recordarlo, es bueno aprender y es bueno también, si hay cosas que corregir, corregirlas también. Así que el primer punto que quiero que veamos juntos es fe en acción sobre mi situación. Fe en acción sobre mi situación. Y eso lo podemos ver en el versículo 13, que dice: ¿Está alguno de vosotros afligidos? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Me encantó este pasaje porque Santiago identifica que el cristiano puede estar afligido. No sé si les ha pasado en algún momento, pero cuando compartiste alguna carga con alguna persona, dijiste, estoy pasando un momento de tristeza, de dolor, un momento difícil, de circunstancias adversas, y en vez que la persona te escuche y que puedan orar juntos, te está tratando de aconsejar o te está tratando de levantar el ánimo. Y por ahí en ese momento no tenés ganas de tener el ánimo arriba. Estás mal, estás pasando un mal momento. Y me encanta Santiago porque es una persona que lo escribe y respeta ese sentimiento. Las circunstancias adversas nos tocan a cada uno de nosotros. En algún momento vamos a estar alegres y otro momento vamos a estar pasando aflicción. Y es lo que Santiago dice. La aflicción o la circunstancia puede ser problemas físicos, problemas mentales, personales, problemas financieros, espirituales o problemas dentro del ámbito de la iglesia. ¿Vamos a ser afligidos? Sí. ¿Y cómo nos vamos a sentir? ¿Contentos? No. Nos vamos a sentir afligidos. Ahora, lo que Santiago dice, si bien está respetando el estado de ánimo, y es algo que tenemos que hacer todos nosotros como comunidad de fe, respetar
cómo está el otro, el estado de ánimo que tiene el otro, pero sí Santiago dice, cuando estemos así, ¿qué hacemos? Oremos. Oremos solos o acompañados. ¿Para qué? Para que Dios nos fortalezca y nos consuele. Es interesante porque Santiago no dice, ¿está alguno de vosotros afligidos? Péguese a otra persona que esté contenta. No dice eso. Dice que haga oración. Y esto creo que es una enseñanza para las personas que pasan o estamos pasando circunstancias difíciles, como para aquellas que no lo están. Y es el aprendizaje para todos nosotros. Cuando una persona la ves en aflicción, en una circunstancia difícil, no le aconsejes. Quizás solamente es escucharla, o quizás es oremos juntos, y listo. Y es tan sabia las palabras que dice Santiago. Y estas palabras o este pasaje está empapado de una realidad que vive una comunidad. Ahora, en 1 de Pedro 5:7, que tiene que ver con lo que dice Santiago, dice, echad vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre Cristo, sobre Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. Qué importante es tener esta confianza. Ahora, pero Santiago no dice solamente esto. ¿Qué pasa cuando estamos contentos? Bueno, ¿está alguno alegre? Cante alabanza. Cuando estamos contentos, alegres, tenemos con agradecimiento cantar a Dios, reconociendo su amor por darnos tantas dádivas. Por eso es que no tenemos que quedarnos solamente recurrir a Dios cuando estamos mal, sino cuando estamos bien y contentos, reconocer que Dios es bueno y cantarle alabanzas a Él, devolviéndole los favores, tantos favores que Él nos hace. Entonces la primera parte que vimos es fe en acción sobre mi situación. Tenemos que ser honestos como estamos y tenemos que respetarnos y respetar al otro. En el caso de que esté mal, orar juntos quizás, o si estamos solos, orar nosotros a Dios, sabiendo de que Él, Dios, tiene cuidado de cada uno de nosotros. El segundo punto, que no es menos interesante que este, dice fe en acción sobre la enfermedad dentro de la comunidad de fe. A veces cuando nos sentimos mal, ¿qué es lo que hacemos? ¿Viste? Tenemos un dolor al médico, ¿no? O empezamos a googlear los síntomas, y más ahora, ¿no? Que estamos con COVID, con la pandemia de COVID, y cualquier síntoma ya lo atribuimos a COVID, ¿no? Empezamos a toser, dijimos, uy, tengo COVID, o es lo primero que se nos viene a la cabeza. Pero Santiago nos dice algo frente a esto. ¿Qué tenemos que hacer? ¿No? Y eso lo vamos a ver en el versículo 14 y 15, que dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿No? Llame a UDEM. No. Bueno, acá Dora no conoce, pero acá hay hay un servicio de urgencias que vos llamás y van a domicilio, se llama UDEM. Llame a los ancianos de la iglesia, dice, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Bueno, lo primero que dice Santiago es, si hay alguien que tiene alguna enfermedad, ¿a quién tiene que llamar? En este caso, los ancianos podían ser líderes o pastores de las iglesias, y las personas que están enfermas tenían que llamarlos a ellos. ¿Para qué? Para que puedan orar por su enfermedad. Vemos acá que dentro de una comunidad real de fe hay un reconocimiento, o se reconoce la dependencia, ¿no? La persona está enferma, yo pertenezco a una comunidad y yo necesito de esa comunidad, aun cuando estoy enfermo. ¿Para qué? Bueno, para que oren por mí. Necesito que oren por mí. Y es lo que Santiago hace, dice que no solamente es asistir a una reunión, no solamente es que da lo mismo escuchar una enseñanza o no, sino que va más allá de una enseñanza. Estamos hablando de una comunidad, una gran familia
de fe. Y vemos cómo las personas, o Santiago les anima a los integrantes de esa comunidad para que puedan depender de ese beneficio de pertenecer a una comunidad real de fe. Pero por contrapartida, así como el enfermo llama al anciano, el anciano o estos líderes tienen que responder a ese llamado demostrando que le ponen valor a las necesidades de las personas antes que las propias. En la práctica, la persona enferma llama al anciano. El anciano quizás está cenando, está almorzando, está en alguna reunión o está en un espacio de esparcimiento. ¿Y qué es lo que hace el anciano? Deja eso que está haciendo para atender al enfermo. Entonces vemos acá esa armonía en esa comunidad real de fe, en donde no solamente el enfermo reconoce la necesidad de esa comunidad, sino que los ancianos o los líderes devuelven a través de una atención anteponiendo a sus propios intereses. Y vemos en este pasaje como un proceso, ¿no? En el versículo, a partir del versículo 14, es como un proceso que se da, que dice, número 1, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ¿no? Acá quiero aclarar, cuando habla de oración, el acento de todo el pasaje es la oración. Digo porque a veces el aceite de oliva o el aceite se transforma como en algo fetichista, como si tuviera algo de valor el aceite en sí, ¿no? Entonces, si yo me pongo el aceite que trae el anciano, voy a ser sano. Y el acento no está puesto en este pasaje sobre el aceite. En verdad, el aceite en Palestina era considerado como una esencia medicinal, ¿sí? O sea, el aceite de oliva tenía cualidades medicinales, en donde se le ponía en la cabeza de las personas para poder aliviar los dolores. Entonces tenemos que entender por qué hace este llamado Santiago, aunque no podemos desconocer que el aceite en el Antiguo Testamento servía para ungir a los reyes y tiene también una connotación espiritual. Pero el acento en este pasaje es la oración. Y vamos a ver cómo sigue el pasaje. Ahora, esto es, hago un paréntesis. Para aquellas personas, yo conozco algunas, que son duras, que dicen, no, el Señor me va a sanar y no quiero tomar ningún medicamento. Esto es un tirón de orejas, porque así como el aceite de oliva tenía una connotación espiritual, pero en Palestina, en el primer siglo, se lo consideraba como algo que tiene cualidades medicinales. O sea, básicamente lo que está diciendo Santiago es, denle medicamento, o sea, que los ancianos oren y que tomen medicamento. O sea, las personas que se rehúsan a tomar sus medicamentos, bueno, hay que tomar los medicamentos, ¿sí? Si Dios te sana, gloria a Dios, pero en el mientras tanto hay que tomar el medicamento. Eso es un paréntesis. ¿Por qué decía que pone el acento en la oración? Porque dice que en el versículo 14, en el versículo 15, dice, y la oración de fe, o sea, la oración con fe, salvará al enfermo. ¿Y quién lo va a levantar al enfermo? ¿La oración o quién? Dice, el Señor lo levantará. A veces ponemos el acento en la oración y por ahí no recibimos la sanidad. Y no tiene que ver, con la oración en sí, sino con el Señor quien es que levanta hasta los muertos, ¿no? Y el que sana a los enfermos. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. El orar por la enfermedad no significa que la sanidad está garantizada, sino que nos estamos enfocando en aquel que tiene el control de absolutamente todo. O sea, cuando yo oro a Dios, no estoy confiando en mi oración, sino estoy confiando en aquel a quien le dirijo la palabra, que es Dios. Dios es el que tiene el poder y Él es el que tiene el control. ¿El control de qué? Sobre mi cuerpo, sobre mi enfermedad. Y si todavía sigo con esa enfermedad, muy bien, Dios sabrá
Nosotros no lo sabemos, pero seguimos confiando en el Señor. ¿Sí? Para aquellas personas por ahí que no lo hayan visto, con el grupo de amigos, Entre Amigos, hablamos acerca de la sanidad, que fue creo que hace 2 miércoles atrás, así que les recomiendo que puedan ver el video de Entre Amigos que habla de la sanidad. Ahí van a poder conocer un poco más acerca de esto y se habla de este pasaje. Muy bien. Después habla acerca, y qué raro, ¿no? Porque dice, estamos hablando del enfermo, dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados le serán perdonados. Parece como que, pero pará, Santiago, estás hablando de 2 cosas distintas. Podría decir uno, pero no. Porque él sabe que hay consecuencias físicas naturales que se derivan de los pecados. Ahora, no significa que si estoy enfermo es porque pequé. No tiene que ver con eso, pero sí es sabido de que muchos pecados producen enfermedades. Producen enfermedades. Puede ser enfermedades, digamos, a nivel de estado de ánimo, físicas, también, que son producto del pecado. Sin lugar a duda. Por eso Santiago, una vez que dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados le serán perdonados, es porque muchas veces las enfermedades, no es siempre, por favor no se asusten, uno puede decir, bueno, estoy enfermo, me la estoy cobrando por las cosas malas que hice, no tiene que ver con eso, pero sí es verdad que muchas veces nuestros pecados producen enfermedades. Y muchas veces personas que abandonan el estilo, renuncian al pecado, muchas personas obtienen sanidad por medio de Dios, ¿no? Renuncian al pecado, le piden perdón al Señor y Dios sana los cuerpos. Ha pasado eso, pero esto no significa que toda enfermedad que tenemos tenga que ver con pecado. Muy bien. El siguiente punto. Fe en acción sobre el pecado dentro de la comunidad de fe. Nos vamos cada vez metiendo un poco más y nos vamos dando cuenta qué importante es pertenecer a una comunidad real de fe. No estoy hablando de una comunidad que entretiene, sino una comunidad real de fe. Fe en acción sobre el pecado dentro de la comunidad de fe. Vamos al versículo 16, que dice lo siguiente. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Sobre este versículo hay mucho que hablar. Voy a tratar de ser lo más acotado posible. Lo primero que habla es la confesión de los pecados a los demás en la comunidad. Es el mismo llamado del que el que está enfermo y pide ayuda. Porque el pecado, finalmente, el pecado es una enfermedad espiritual que mata. O sea, así como el COVID, ¿no?, tiene sus secuelas, el pecado tiene sus secuelas también. Y la consecuencia del pecado, la Biblia dice que es la muerte. Por lo tanto, el pecado también es una enfermedad espiritual, también hasta del alma, podríamos decir. El pecado fue el que nos separó de Dios y es Cristo que tomó todos nuestros pecados, y para aquellos que reconocen su pecado, se arrepienten, le piden perdón a Dios y aceptan a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida, los pecados son perdonados, y no solamente nuestros pecados son perdonados, sino que nos adopta como hijos, somos hijos de Dios. Así que la persona que nos está viendo, si ha sentido de parte de Dios y Dios le ha abierto los ojos frente a su pecado y quiere arrepentirse, hágalo, arrepienta de su pecado, pida perdón al Señor, el Señor va a estar ahí, le va a escuchar cada oración, cada palabra que salga de su boca y lo va a recibir con brazos abiertos, no solamente para
estar cerca, sino para hacerlo hijo de Dios. Amén. Saben que en muchas iglesias creo que se comete el error de los dos extremos. Por un lado está la persona que peca y lo separan y casi un poco más que lo echan a la persona, ¿no? Las exhiben para vergüenza, las exhiben, los avergüenzan completamente y lo señalan con el dedo, ¿no? Lo tratan como un extraterrestre. Eso por un lado. Pero después está el otro extremo, que la persona peca públicamente, ¿no? Es un pecado reconocido de manera pública y da lo mismo. Da lo mismo si es líder, si no es líder, da igual, no se le llama la atención, miran para el otro lado y hacen como que todo está bien. Yo creo que los dos extremos están mal y en Santiago podemos ver cómo debería ser tratado. Así como una persona enferma, una persona que comete pecado, requiere ayuda, requiere atención. ¿Para qué? Para restaurar su salud espiritual, para restaurar su relación con Dios. No solamente por la persona, sino por el resto de la comunidad. ¿Por qué? Porque es contagioso. Miren, ¿qué pasa si dentro de una iglesia una persona es adúltera? Tiene relaciones con otra persona, que no es su esposa, ¿no? El pastor, los ancianos lo saben, no dicen nada, dicen, bueno, es problema de él. Y de repente aparece otro matrimonio, que los dos dicen, pero si no pasa nada, hagámoslo nosotros también. Y entonces se propaga. ¿Por qué? Porque si en la comunidad donde estoy no dicen nada, está todo bien, bueno, hagámoslo todos. Total, no pasa nada. Aparentemente, como no están diciendo que es algo malo, como hay silencio, aparentemente, digamos, no está tan mal. Y entonces eso se propaga. Pero acá lo que dice Santiago, que es muy interesante, que tenemos que confesar nuestros pecados los unos a los otros. ¿Para qué? Para ser sanados. El pecado requiere sanidad. El pecado requiere atención. Y el pecado requiere apoyo. ¿Pero con qué propósito? Para restaurar a la persona. No para avergonzarla. Y para también proteger al resto de la comunidad. Qué importante es la comunidad real de fe. Porque cuando la conducta inaceptable no por parte de las personas, sino es algo que Dios no acepta porque es pecado, se transforma en algo aceptable para otras personas que ven que no pasa nada, que siempre se guarda silencio. Y casi como que hay un abandono de la persona. ¿Por qué? Porque quizás la persona que tiene que ir a sanar o ir a hablar con esa persona que ha caído en pecado no quiere quedar mal. Entonces es más importante la reputación de la persona que tiene que tomar la iniciativa para hablar con esa persona que la salud espiritual de esa persona. La tentación pierde gran poder cuando hablamos. Por eso dice, confesaos los pecados unos a otros. Porque cuando yo hablo a la otra persona y digo, che, ¿sabés que me está pasando esto? Tengo esta debilidad, o he caído en esto, o lo que sea. Yo estoy abriendo lo que me está pasando. Hay alguien más que lo sabe, está orando por mí. Y yo ya empiezo a prestar atención y digo, no, esto que estoy haciendo está mal. Y la otra persona sabe también y tengo que corregirlo. Entonces pierde poder la tentación, porque ya no estoy solo, sino que hay alguien que me está ayudando para poder recuperar la libertad y la sanidad espiritual. Ahora, por parte de la persona que recibe la confesión, y la confesión no tiene que ver que me confieso a una persona entonces yo soy perdonado, nada que ver con eso, sino que tiene que ver con apoyo, con digamos, cuidar la espalda del otro, tiene que ver con eso.
Eso es lo que hace una comunidad de fe. La confesión requiere un seguimiento por parte de la comunidad. Entonces yo hablo, por ejemplo, ¿no? Yo hablo con una persona sobre mi pecado. No sé, les doy un ejemplo. No sé, en mi casa, yo qué sé, no sé. En mi casa tengo un altar, ¿no? Un altar del Gauchito Gil. No sé, un ejemplo. Entonces digo, reconozco que está mal y me doy cuenta que no estoy confiando en Dios, sino que hay algo que está metido en mi hogar y que no me puedo desprender. Entonces yo confieso mi pecado a una persona y la otra persona me va a decir, mira, eso a Dios no le agrada, Dios no quiere eso. Y va a haber una lucha porque toda mi vida he tenido ese altar en mi casa, ¿no? Y la otra persona me va a ayudar, me va a alentar ¿para qué? Para que, primero que me deshaga todo eso, y segundo, alentarme para que pueda confiar en el Señor y que desestime al Gauchito Gil. Un ejemplo. Entonces, la persona que me escuchó me va a llamar a los 2-3 días. Che, Diego, ¿tiraste todo? Sí, ya tiré la imagen. ¿Y las estampitas? No, todavía eso no. Ok, vamos a tirar las estampitas, Diego, vamos. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay un seguimiento por parte de aquel que me escuchó. Una comunidad de fe, real de fe. Eso es una comunidad de fe. Es interesarse unos por otros, pero no es la carga solamente sobre una persona, sino es la persona que tiene el problema y la persona que quiere ayudar. O sea, no hay manera de que haya una comunidad real de fe cuando solamente una persona tiene este sentimiento, sino que tiene que estar en todos los integrantes de esa comunidad, o por lo menos en la mayoría, para que se genere ese ambiente. Y es lo que Santiago nos está enseñando. Es muy interesante este pasaje, es muy interesante cómo Santiago termina, porque después de todo, Santiago habla de una fe que hay evidencias, que tiene evidencias, una fe en acción, que se ve. Y esto es fe. Esto es fe. Este tipo de comunidad ejerce fe en las relaciones. ¿Qué pasa si yo confieso a una persona de mi pecado y no hay seguimiento? Santiago mismo dice en el capítulo 2, versículo 16, yo lo leo, dice, y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? O sea que si una persona viene, me dice, Diego, estoy luchando con esto, o simplemente ya vengo así, a los pies de Cristo vengo con todo este paquete, reconozco que es pecado, y simplemente le escucho, no le pregunto, che, ¿qué estás haciendo con esto? ¿Has dejado estos hábitos? Si no le pregunto absolutamente nada, básicamente es esto. Le estoy diciendo, qué lindo que tengas todos estos problemas, bueno, nos vemos, que tengas un buen día, abrigate mucho, alimentate bien, pero no le doy nada para ayudarlo. Y por eso la comunidad real de fe se sustenta no solamente de la persona que necesita y que busca ayuda, sino de la persona que escucha y da ayuda también. Es algo mutuo, es de todos los integrantes de la comunidad. Por eso una comunidad de fe, una iglesia, no se hace de uno, no se hace de la persona que tiene un proyecto, no se hace de la persona que supuestamente Dios le habló y tiene un gran proyecto de edificio o de programa o de lo que sea, sino que iglesia se hace entre todos sus integrantes. Por último, versículo 19-20, dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Bueno, acá está hablando específicamente de personas creyentes
que se desviaron de la verdad. De eso está hablando Santiago. Y lo que está diciendo es, los integrantes de la comunidad, pues no está hablando acá de ancianos, está hablando de los integrantes, quien sea, quien haya sido testigos. ¿Por qué? Porque en el versículo 19 dice, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, o sea, puede ser un anciano, puede ser el portero, cualquier persona. No habla de un líder, sino que está hablando de cualquier persona de esa comunidad de fe. Si alguna persona o integrante de la comunidad lo que hace, y quiero dar un ejemplo de una imagen para que podamos entender, es como detener a un ciego que está a punto de caer al precipicio, ¿no? Aquel que se desvió, se desviaron de la verdad, es una persona que está ciega, que va caminando, se acerca al precipicio y está por caerse. Esa sería la imagen. Y lo que tenemos que hacer nosotros, los integrantes de la comunidad, es gritarle, es agarrarlo de la mano, es decir, si seguís por acá, te vas a caer al precipicio. Y lo que dice acá, que es lo más lindo, es el reconocimiento de aquellas personas que hacen esto. Pero muchas veces no se hace. ¿Por qué? Porque a veces vamos a ese espacio, a ese lugar, a ese edificio, para buscar a Dios. O para solucionar mi problema. No miro a los otros, sino que asisto a esa reunión porque me hace bien, porque quiero recibir algo, porque hay algo que estoy necesitando, o para agradecer, pero soy yo y Dios. Y nos olvidamos del sentido de comunidad. Y acá lo que está hablando es, le está dando honor a aquella persona que está observando que esa persona se está por caer al precipicio y que está ciego. Qué importante es estar en comunidad, qué importante es estar dentro de una comunidad real de fe. Podemos ir a un montón de iglesias y es importante que vayamos. O sea, es importante que participemos activamente en diferentes congregaciones, comunidades de fe. Pero mi pregunta es, como al principio, ¿es una comunidad real de fe? ¿Existen esto que estamos hablando? Entonces yo lo que quiero decir es, no significa que nos tenemos que ir de esa iglesia o de esa congregación, pero sin lugar a dudas hay cosas que tienen que ser transformadas. Y quizás Dios te está hablando a vos para que puedas tomar iniciativa y que puedas hacer esto que Santiago nos está enseñando. El poder formar parte o dar pie a una comunidad real de fe. Ahora, por parte de la persona, continuando la ilustración, por parte de la persona que no ve, que es ciego y está por caerse al precipicio, se requiere de algo. O sea, esa persona necesita renunciar al pecado. Pues si no renuncia al pecado, por más que le diga que hay un precipicio, ¿saben lo que va a pasar? Se va a enojar con nosotros y va a seguir el camino que viene haciendo. Entonces, ¿cuál es el límite? El límite es, hey, fíjate que si seguís por este camino te vas a caer, ¿eh? Te vas a caer derechito y no te vas a dar cuenta porque estás ciego. Y si nosotros le advertimos y sigue el mismo camino, solo queda orar y lamentarnos, tristemente. Pero por parte de la persona que es advertida, si es sabia y no es necia, si es inteligente y acepta la corrección sabia, ¿no? Lo que va a hacer es va a renunciar al pecado, que nos hizo extraviarnos. No podemos hacer dos caminos, no hay dos caminos paralelos. Con Dios no hay dos caminos paralelos, hay un solo camino. Hay un camino que lleva a la perdición y otro camino que lleva a la salvación. Si queremos ir al camino que lleva a la salvación, no hay manera de evitar renunciar al pecado. Es así. Si queremos ir al camino de la salvación,
es necesario una y otra vez renunciar a los diferentes pecados. Mientras vamos caminando nos vamos a ir dando cuenta qué cosas le agrada y qué cosas no le agrada a Dios. Mientras leamos la Biblia vamos a darnos cuenta cómo es el carácter de Dios y de esa manera vamos a conocer qué es pecado y qué no es pecado. Pero es necesario renunciar al pecado, cambiar de actitud, arrepentirnos del pecado, para llevar una vida distinta, para que nuestro espíritu pueda ser saludable, para que espiritualmente estemos saludables. Pero lo más importante, y con esto quiero terminar, es que todo esto que estuve hablando se hace dentro de una comunidad de fe. En la circunstancia en que nos encontremos, hoy estamos muy limitados quizás al poder encontrarnos físicamente, al poder pasar tiempo, el tomar mate, el poder charlar, el compartir una mesa. Estamos limitados, pero quizás en este tiempo hay que utilizar los recursos que están a mano para poder estar conectados, y quizás sea este. Así que yo quiero alentarlos a cada uno de ustedes, en la circunstancia en que estén, en la iglesia en que estén, para que juntos podamos ser una comunidad real de fe. Y esto lo hacemos todos, no es de una sola persona, es de cada integrante. Así que quiero invitarte para que juntos podamos orar. Señor, te damos gracias. Gracias por haber pasado por todo este tiempo prestando atención a lo que Santiago había escrito. Gracias porque es tu palabra. Hemos aprendido tanto. Señor, nos hemos dado cuenta de que la fe no es una ilusión, sino que la fe implica acción. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque tú hoy nos mostraste cómo poder vivir dentro de una comunidad real de fe. Ayúdanos para que cada uno de nosotros, que somos integrantes, podamos cumplir nuestro papel. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.